Hola a todos. Aquí está la lista de países que deberían unirse a los BRICS. El 4 de julio de 1917, la torre Wardenclyffe de Tesla en Long Island fue demolida por el gobierno federal. Nace una rara cría de búfalo en Yellowstone y se cumple profecía indígena. Prepárense para su futuro cuántico. Comenzamos. Aquí está la lista de países que deberían unirse a los BRICS. La cumbre BRICS se celebrará en octubre de 2024. África, Argelia, Marruecos, Nigeria, Chad, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Senegal, Zimbabue, Sudán del Sur. En Asia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bahrein, Indonesia, Kazajstán, Kuwait, Palestina, Pakistán, Siria, Tailandia, Vietnam, Sri Lanka, Turquía. América Latina. Bolivia, Venezuela, Honduras, Colombia. Es un efecto dominó. Para aquellos que no están preparados ahora, los efectos serán devastadores. El oro y la plata se encuentran en estos momentos en una posición bastante singular. En esencia, aparte de la manipulación de precios, están aislados de las intervenciones de los bancos centrales, incluso si los mercados de bonos y acciones suben. El mercado del oro ha ahuyentado a los especuladores que contribuyeron a los enormes aumentos de precios del pasado y luego huyeron a las acciones en busca de ganancias. A pesar de la amplia manipulación de los precios, o quizá debido a ella, la demanda de oro y plata sigue siendo fuerte, especialmente en Asia. La demanda de oro de China ha aumentado considerablemente después de caer. India, con sus obscenas restricciones a las importaciones y compras de oro, ha visto aumentar la demanda de plata en un tercer año tras año. Los bancos centrales también se están sumando a la acción. Sus compras aumentaron al 28% tras año en el segundo trimestre. Entonces, al comprar oro y plata, se coloca en un patrón oro y el tiempo le enseñará la gravedad de esa decisión. El siguiente resumen de lo que sucederá en el futuro próximo será más que convincente. El caos que algún día resultará de nuestro experimento de más de 50 años con dinero fiducial global requerirá un retorno al dinero de valor real, para el cual QFS está preparado. Sabremos cuando llegue el día en que los países productores de petróleo exijan oro o su equivalente como pago por su petróleo, en lugar de petrodólares o euros. Este proceso fue iniciado recientemente por los BRICS. Todo esto por thegaceta.ru. El 4 de julio de 1917, la torre Wardenclyffe de Tesla en Long Island fue demolida por el gobierno federal cuando descubrieron que planeaba regalar al mundo energía gratuita. Todos los banqueros retiraron su patrocinio y censuraron a Tesla usando los periódicos que controlaban. Este hombre era básicamente el Nostradamus de la ciencia y también era un clarividente que predijo la comunicación inalámbrica globalizada casi 8 décadas antes de que se hiciera realidad. Fue uno de los inventores más importantes de todos los tiempos y nunca te enseñaron sobre él en las escuelas. Y esto es únicamente porque no quieren que indagues sobre la energía libre. Nace una cría rara de búfalo en Yellowstone y se cumple profecía indígena. Existe una comunidad originaria de América que relaciona a este animal con un suceso espiritual. Jesús Noé Suárez, diagonal El Sol de Puebla. De él es este artículo. A inicios de este mes se volvió noticia internacional el nacimiento de un búfalo blanco, un hecho que no se registra con frecuencia en la naturaleza, lo que ha dejado diferentes reacciones entre la sociedad.
Este hecho se ha relacionado con una profecía indígena que se ha vinculado con un escenario positivo, aunque igual se ha tomado como una advertencia. El suceso se registró en el Parque Nacional de Yellowstone, que está localizado en Wyoming, Montana, dentro de los Estados Unidos, en donde viven diferentes especies que de forma constante llaman la atención de los visitantes, como ocurrió hace unos días por la llegada de esta criatura. Su avistamiento quedó registrado por Erin Bratton, una fotógrafa de la ciudad de Kalispell, que tuvo la oportunidad de retratar al mamífero en una región al interior del recinto que se conoce como el Valle de la Mar. La tarea de captar a este animal surgió de forma casi espontánea, pues de acuerdo con las declaraciones que le dio a los medios americanos mientras circulaba en su automóvil por esa zona, el tráfico se detuvo porque estaba cruzando una manada de bisontes. Fue así como a lo lejos vio una mancha blanca que llamó su atención. Al observar con atención ese punto, descubrió que se trataba de la cría albina, a quien le tomó una foto con la ayuda de su cámara y un teleobjetivo. Confesó que tuvo la oportunidad de verlo por unos 30 o 40 minutos. ¿Cuál es la profecía indígena? Este nacimiento se ha vinculado con una creencia popular. El mito de la mujer búfalo blanco es una de las leyendas más reverenciadas entre los pueblos indígenas de las grandes llanuras de América del Norte, especialmente entre los Lakota. De acuerdo con la obra escrita por Edward S. Curtis, la comunidad dice que en un tiempo de gran necesidad y desesperación, cuando las tribus estaban sufriendo hambre y escasez, dos jóvenes cazadores se encontraron con una figura sagrada. Se trataba de una entidad femenina conocida como la mujer búfalo blanco, quien fue al campamento Lakota y les enseñó a los miembros de la tribu ritos sagrados y la importancia de la pipa sagrada. Les mostró cómo utilizar la pipa como un instrumento de paz, oración y comunión. Este elemento se convirtió en el símbolo más importante de la espiritualidad de la comunidad utilizada en ceremonias. La mujer búfalo blanco prometió que volvería en tiempos de gran necesidad y que su regreso marcaría el inicio de una nueva era de paz y armonía para su pueblo. Esta promesa es una fuente de esperanza y consuelo para los Lakota, que aún hoy en día esperan el cumplimiento de esta profecía. Nosotros también. Siguiente mensaje informativo de Ariel Proletario 1. ¿Te parece gracioso que este informe haya aparecido 24 horas después de que Elon Musk subiera el tema a su canal? ¿Sientes que hay una coordinación intencional de los acontecimientos que están sucediendo? Prepárense para su futuro cuántico, damas y caballeros. No hay nada que tenga que estar conectado a ti para lograr esta realidad. El transhumanismo es la versión cabal de la inmortalidad. No necesitará ningún aparato físico para lograr esto. ¿Por qué? Porque lo único que se requiere es el alargamiento de los telómeros naturales. La ciencia detrás de los telómeros y la inmortalidad se basa en el hallazgo de que los telómeros son esenciales para la división celular y puede afectar la longevidad. Los telómeros son esenciales para la división celular y pueden afectar la longevidad. Los telómeros son secuencias repetidas de ADN que protegen el material genético en los extremos de los cromosomas. A medida que las células se dividen, los telómeros se acortan, lo que provoca daños en el ADN y envejecimiento celular. Algunas teorías sugieren que el alargamiento de los telómeros podría prevenir o retardar el envejecimiento, lo que conduciría a una mejor función celular y una esperanza de vida potencialmente más larga. Además, la telomerasa es una proteína que mantiene la longitud de los telómeros y puede desempeñar un papel en este proceso. Pero esto no viene al caso. Estamos hablando de saltos cuánticos dentro y fuera de diferentes realidades
a voluntad y básicamente de tener la capacidad de viajar en el tiempo. ¿Y sabes qué tiene de interesante esto? Aquí es la parte sorprendente. Andrew Bisago realizó una entrevista sobre sus misiones encubiertas relacionadas con viajes en el tiempo y dijo que cuando estás en otra línea de tiempo y regresas a la original, solo habría pasado un segundo. Independientemente de cuánto tiempo haya pasado en la realidad pasada alternativa a la que viajaste en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Puede regresar y arreglar cosas que pueden tardar en arreglarse en las relaciones, o puede participar en cosas o emplearse en áreas donde crea que sus habilidades se aplicarían mejor, o puede regresar y aprender una habilidad en cualquier industria en particular y regresar a su línea de tiempo original y usarla con años de experiencia y solo eliminar un segundo de esa experiencia completa de su línea de tiempo original. Hay muchas cosas que podrás hacer en un futuro muy cercano. Cuando el güerito de las trompetas reasuma públicamente el poder, su futuro se acelerará, ya que todo lo que estaba en su camino será eliminado. Especialmente la oficina de patentes, que ha provocado que todos ustedes, o todos nosotros, estén atrasados en tecnología por cientos de años. Estás viendo cómo se desarrolla la historia ante ti. La edad no te detendrá. La enfermedad no te detendrá. La inteligencia no te detendrá. Las agencias del alfabeto de 3 letras no te detendrán. El gobierno no los detendrá. Todos los obstáculos serán eliminados permanentemente y crecerás exponencialmente hasta convertirte en la nueva versión de ti. Solo tenemos que deshacernos de algunas manzanas podridas que todavía andan por ahí ahora. Nota de tu servidor. ¿Para qué queremos arreglar las cosas del pasado? Si no supuestamente en este tiempo, en esta tierra, es para aprender y ser mejores seres. Creo que alterar el tiempo puede causar catástrofes y que no nos corresponde cambiar el curso de nuestro caminar como especie de esta humanidad. Sé que somos dioses, pero eso no nos da derecho a cambiar a nuestro favor y a nuestro antojo nuestra realidad, ya que seguramente eso también afectaría a los que nos rodean y también a toda la población. Espero de verdad que esto de alterar el tiempo no se dé. Lo que sí está excelente es que la edad no te detendrá, la enfermedad no te detendrá, el dinero no te detendrá, la inteligencia no te detendrá, las agencias de 3 letras no te detendrán, el gobierno no nos detendrá. Todos los obstáculos serán eliminados. Esto es parte de los cambios, pero sin alterar la naturaleza del universo, del tiempo y espacio. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones. Ajo.